Bueno, alumnos, vamos a resolver el ejercicio 3 de su actividad 1.2. Las calificaciones de 50 alumnos en matemáticas han sido las siguientes. Tenemos enlistados 50 datos y nos piden construir una tabla de distribución de frecuencias, calcular la moda, mediana y media, o sea, las medidas de tendencia central. Solución. Entonces vamos a empezar por construir una tablita de frecuencias con estas columnas, que son las básicas para poder nosotros empezar a calcular las medidas de tendencia central. La primera columna es la de las clases, van de 0 a 10. ¿Por qué de 0 a 10? Porque si ustedes observan, nuestros datos tienen esa variabilidad. Nuestro dato menor, es el 0 y el mayor es el 10. Por lo tanto van de 0 a 10. No construimos intervalos de clases porque no hizo falta, dado que nuestras clases son solamente 10, no hizo falta el diseño de intervalos de clase. Entonces nosotros con esas clases que tenemos aquí presentes nos basta para reflejar todos nuestros datos que están aquí, los 50 que tenemos presentes. La segunda columna le llamamos columna de las frecuencias absolutas y la obtenemos, ustedes ya saben, de esta manera. Hay que buscar cuántos ceros hay dentro de nuestros datos. En este caso solamente hay uno. ¿Cuántos unos? También hay uno solamente. ¿Cuántos dos? Hay dos. En fin, habría que buscar cada clase cuántas veces se repite dentro de nuestros datos y esas serían nuestras frecuencias. La columna de las frecuencias acumuladas la obtenemos muy fácil porque es el acumulo de valores. Siempre empezamos por la primera, es la misma, y después se van a ir acumulando los valores, es decir, el que ya calculé más el que sigue. Y ya terminamos de calcular. Arrastramos la fórmula para que se peguen las demás celdas. Y la última celda debe de coincidir con el total de datos. Después, nuestra tercera columna, vamos a calcular la frecuencia por su clase o la clase por su frecuencia. En este caso, el 0 por el 1. Y diseñada la fórmula, lo que hacemos es pegarla. Arrastramos la fórmula poniéndonos aquí en la esquina. Nos ponemos aquí y arrastramos para pegar la fórmula. Sumamos la columna y tenemos que la suma es 274. Bueno, la moda. De acuerdo a la definición de estadística nos dice que la moda es el dato que más frecuencia tiene. En este caso, si ustedes observan, tenemos aquí las frecuencias y la clase o el dato que tiene mayor frecuencia es el número 6. Por lo tanto, nuestra moda es 6. La mediana. Para encontrar la mediana sabemos que se encuentra a la mitad de todos nuestros datos, en el centro de nuestros datos. Por lo tanto, si yo tengo 50 datos, es lógico pensar que en el dato 25 se encuentre nuestra mediana. Como es par, lo podemos encontrar entonces en el lugar 25 y en el lugar 26. Para eso nos sirve la columna de las frecuencias acumuladas, porque aquí tenemos los valores acumulados. Hasta aquí tenemos 24 datos. Entonces el dato 25 y 26 entra aquí. Por lo tanto, también nuestra mediana va a ser 6. La media. Para la media vamos a utilizar la cuarta columna. La sumatoria de esa columna nos da 274. Esa sumatoria la vamos a dividir de acuerdo a la fórmula que tenemos aquí presente. La vamos a dividir entre el número de datos y tenemos nuestra media. Y pues, alumnos, ya tenemos ahí calculadas las tres medidas de tendencia central: moda, mediana y media. Vamos a agregar a nuestro cálculo a nuestro ejercicio
el cálculo de la varianza y la desviación estándar de población. Bueno, para este caso o para esta solución necesitamos agregar 3 columnas más. Esta columna que la interpretamos de la siguiente manera: el dato menos su media. Es decir, a cada dato que tenemos aquí presentes le vamos a restar su media. La media es el valor que ya calculamos y que es 5.48. Entonces vamos a hacerlo así, de esta manera. Vamos a decirle a Excel que queremos que cada X, o sea cada dato, se le reste su media, que es 5.48, para que no cambie de valor y conserve su valor de la celda. Le vamos a apretar F4, acuérdense, y ya tenemos ahí la resta. En la siguiente columna nos piden que le vemos ese resultado al cuadrado, es decir, le vamos a dar el cuadrado y ya tenemos ahí el cuadrado de lo que ya calculamos, es decir, de la diferencia. ¿Sí? Pues solamente lo que tuvimos que hacer es elevar al cuadrado y lo colocamos aquí. En la tercera columna, perdón, en la última columna, nos pide que hagamos el producto de lo que ya calculamos por su frecuencia. Entonces, el producto de lo que ya calculamos por su frecuencia, que su frecuencia la tenemos en esta columna. Entonces, tenemos el programa de Excel, pues nos ayuda bastante para no hacerlo individualmente y ahorrarnos tiempo. Entonces, ya que tenemos diseñadas nuestras fórmulas, las vamos a arrastrar para que se peguen en nuestras celdas. Y tenemos ahí. Ok. Ya tenemos llena nuestra tabla y con los datos necesarios para calcular la varianza. La varianza en estadística tiene muchas maneras de calcularse, muchas fórmulas. Nosotros vamos a usar esta, precisamente, que es la que nosotros escogimos por ser la que diseñamos aquí en nuestras tablitas. Vamos a proceder. Entonces, la varianza, de acuerdo a la fórmula que tenemos aquí presente, es la división de este resultado entre el número total de datos. Es decir, nosotros lo que hacemos es dividir nuestra sumatoria entre el total de datos y tenemos ahí nuestra varianza. Y la desviación estándar la obtenemos cuando le calculamos la raíz cuadrada a la varianza. Entonces, si ya tenemos calculada la varianza, lo único que tenemos que hacer es calcular la raíz de este número y tenemos que da 1.99. Y perfecto, ya tenemos entonces la varianza y la desviación estándar de población, no es nuestro problema. Y terminamos. Vamos a recordar cómo sacamos la varianza. La varianza la calculamos mediante el diseño de estas 3 columnas. Esta primera columna que estoy señalando es cada dato menos su media. Una vez que hicimos esa diferencia, lo elevamos al cuadrado y lo colocamos en la siguiente columna. Después vamos a realizar el producto de esa columna que ya calculamos por su frecuencia. Y tenemos terminado nuestra columna. Sumamos al final. La suma es la que vamos a dividir entre los 50 datos y obtenemos la varianza. Sacamos la raíz cuadrada
y tenemos la desviación estándar de la población. Y terminamos.